Juan de Dios Crespo Pérez, abogado deportivo, no sé si sabe, que nosotros lo hemos venido estudiando un poco, que cuando pone su nombre en internet sale que es usted el Messi de los abogados deportivos. Hombre, el Messi no sé, yo lo que hago es mi trabajo lo mejor posible. Si hay que decir algo, me iría a lo que mi padre decía, que para él el mejor jugador, no vio jugar a Messi, era Di Stéfano. Así que como soy bastante mayor, diría Di Stéfano, para no que nadie se enfade actualmente, ¿eh? El Di Stéfano, sí queremos derecho deportivo. Que haga un poco de todo, como hacía Di Stéfano, defendía, marcaba goles de cabeza, izquierda, derecha, por el pecho, en todo. Era el jugador. El abogado deportivo, para que lo entienda una persona que no está dentro de ese mundillo, se dedica a mucho más de lo que un abogado convencional haría dentro de su sector. Hombre, no lo sé, lo nuestro es bastante complejo porque no solo dedicamos a temas puramente deportivos, sino a temas colateralmente deportivos. Para poner un ejemplo de lo que entre ayer, bueno, vamos a poner el lunes hasta hoy. Hoy estamos a viernes, desde el lunes hasta hoy. El lunes marché al Tribunal Vital del Deporte en Suiza, en Lausanne. Estuve estudiando con el cliente el caso, un agente contra un futbolista. El martes hicimos el juicio, volví a por la noche y desde el miércoles, jueves y viernes, esos 3 días, tenemos, por ejemplo, que estudiar un caso sobre derechos de imagen de un jugador, si les puede ceder a una selección o no. Si tiene él, por ejemplo, un patrocinador de un tipo y la selección tiene otro tipo, ¿cuál va a poder ganar? ¿Es obligatorio darle esa imagen a la selección? No, entonces es un tema muy importante que queremos ahora mismo. Luego tenemos un asunto también de cierto calado de un agente no de futbolista, sino un agente de comercio, comercial, que a un gran club europeo le ha conseguido un patrocinador de mucho nivel y que ahora le están rechazando pagarle la comisión de muchos millones, porque es un patrocinador de mucha importancia. Hoy mismo he tenido dos traspasos, uno de un jugador chino a l'Auxerre, un club francés, y otro a un club español. De un club español me ha preguntado determinadas cosas sobre el fútbol italiano, si se podía embargar un derecho a otro club, es que le debían a ese club y ese club le debía al club español, en fin. Y desde el punto de vista de derecho inglés se podía hacer otra cosa y yo les he intentado solucionar. Y así, una y otra. Es muy amplio, es amplísimo la panoplia de posibilidades que tiene el derecho deportivo. Al final, dentro de lo que es la propia profesión, porque al final no deja de ser una rama, o sea, al fin, una rama convencional de nuestra sociedad, como es la ley, llevada al deporte, ¿no? Entonces, ¿cómo llega alguien a ser abogado deportivo? Intuimos que existe la vía de estudiar derecho y luego especializarse. Pero cómo se especializa uno y cómo se entra luego dentro del mundo del deporte? Es complejo responder a esa pregunta porque en mi época no había ningún tipo de máster o diploma en derecho deportivo. Entonces yo empecé en esto para que veamos las dos vías, la vía, digamos, legal, haciendo una carrera, y la vía deportiva, y cómo confluyen luego las dos. Bueno, en primer lugar yo jugaba al fútbol sala. Jugaba al fútbol sala, no muy bien, pero estaba en una segunda división aquí en Valencia. Y la Federación de Fútbol Sala, uno de los miembros del comité ejecutivo era mi entrenador. Y entonces mi entrenador me dijo, Juan, tú que estudias Derecho, ¿por qué no nos haces las decisiones del comité de competición? Digo, pues estoy en tercer Derecho, todavía no he acabado, o sea, pero eran 5 años en mi época, y yo tenía pues 20 para 21. Digo, bueno, pues, lo intentaré hacer. Y la verdad es que estudié los reglamentos, estudié las cosas y cuando me di cuenta que había un hueco ahí es cuando las personas, los clubes que eran sancionados por mí, yo jugador de fútbol sancionado por mí, me enviaban después mensajes, bueno, a todo el mundo, hablaba de 81, no había teléfono móvil, etcétera. 81, mensajes, faxes, diciendo, bueno, nos hemos enterado por fin de por qué nos sancionan en este caso. Es decir, que entendían que las sanciones anteriores eran hechas por alguien que no era jurista. Y uno que es jurista lee los artículos del reglamento y dice, bueno, esto es por este motivo, esto es por otro. Y me di cuenta que la gente era feliz cuando entendía de por qué se sancionaba. ¿eh? Esto en su momento, ahora ya no es feliz aunque le sancionen sabiendo que le sanciona de manera adecuada. Pero entonces me di cuenta que había un hueco ahí, un hueco.
Pero obviamente uno no puede empezar en esto ahora mismo, sí. Ahora mismo uno puede entrar en un despacho, puede entrar en un club, puede entrar en una entidad deportiva y enseguida está en el mundo deportivo, pero en esa época no había esas posibilidades. Entonces yo, cuando estuve estudiando la carrera, estuve estudiando la carrera de Derecho, sobre todo Derecho Comercial Internacional. Hablo 4 idiomas y entonces me fue bien haciendo esos tipo de cosas. Pues lo mismo que se hace en Derecho Deportivo, pues casi igual, contratos, rescisión de contrato, pleitos en extranjero, arbitraje. Y bueno, y poquito a poquito fueron entrando algunos casitos, un equipo de tercera división, me acuerdo el Denia, que tenía un problema, cositas, hasta que en el año 93, 93, y ya después de 12 años de hacer cositas, gracias a, a mi suegro, que le preguntaron si quería ser consejero de Valencia, y dijo, Juan, ¿qué te parece consejero de Valencia? Digo, hombre, a mí me parece bien siempre y cuando hagamos todo eso el derecho deportivo también. Hablamos con el presidente de ese momento, Paco Roch, diciembre del 93, y dice, sí, sí, me hace falta alguien que sepa de esto. Bueno, porque quien hacía las tarjetas, por ejemplo, era una persona de administración, y lo que hacía era coger el avión por la mañana del lunes con el vídeo del partido y la federación, entregándolo a la federación tomaba una decisión el martes, él se quedaba ahí para la decisión, si la decisión era favorable volvía y si no era favorable se quedaba para la apelación que era el jueves, lunes, martes, miércoles, jueves, y si era favorable volvía, si no favorable tenía que llevárselo al Comité Español de Disciplina Deportiva, ahora se llama Tribunal Arbitral de Deporte, o Administrativo de Deporte, mejor dicho. Y entonces pues estaba ahí toda la semana. Y cuando yo llegué dije, no, bueno, aquí hay una cosa que se llama faxes en su momento, incluso ya empezaban los correos electrónicos y luego hay una posibilidad de enviarlo a través de DHL, de Segur, de UPS. No hace falta que uno se desplace. El fax, bueno, le quité esa posibilidad al pobre hombre, que era, luego se hizo amigo mío. Digo, bueno, ya está bien, no se puede ir a Madrid para todo eso. Revolucioné un poquito el tema y luego pues empezaron asuntos importantes en el Valencia. Asunto de Vlahovic, un jugador extracomunitario que venía de un país comunitario Italia a un país comunitario España. Ya estaba el caso Bosman en el 96 y 95, perdón, yo en el 96 hice este caso Vlahovic, que abrió las puertas a los extracomunitarios que vivían en la Unión Europea. Luego tuve el caso de Mijatovic, que marchó al Real Madrid, y ahí la imagen del jugador seguía al jugador o se quedaba con el contrato firmado con el Valencia. Mijatovic intentó cobrar el contrato del Valencia con su sociedad de imagen en Madeira y nosotros conseguimos ganarlo porque por primera vez el contrato del jugador se estimó que era el que atraía el contrato de imagen. Bueno, cosas que son ahora normales y corrientes, pero que solamente no lo eran. Y bueno, pues así poquito a poquito con los idiomas conseguí pues clientes en todo el mundo y hasta ahora eh, del otro lado, los alumnos que tengo desde hace, diría que 15, 20 años, tienen la gran suerte de tener ya máster de Derecho Deportivo en muchos países del mundo. España diríamos, yo creo que es el primer país del mundo en cuanto a máster de Derecho Deportivo, para bien y para mal. Para bien porque así todos los extranjeros vienen aquí a estudiar y para mal porque también hay muchos. Pero bueno, digamos que estamos contentos con eso. Yo incluso con dos amigos míos he abierto la puerta a hacer un máster propio con todo lo que los demás han hecho y yo que he visto las posibilidades de errores que pueden ocurrir, acaecer en sus másters, pues hemos creado un máster que se llama OREI, un máster en Madrid, en inglés para todo el mundo, que es la primera edición que acabó este año y ya tenemos colocados de los alumnos, a varios alumnos ya en federaciones internacionales. Es decir, ahora es mucho más fácil. No quiere decir que es fácil, que sea fácil, pero es mucho más fácil que en la época que yo empecé. Y obviamente para hacer esto tienes que tener pasión por el deporte y pasión por el derecho, porque si no tienes pasión por una de esas cosas, puedes encontrar con un trabajo que es nefasto para ti y que por lo tanto no quieres hacer. Yo quiero hacer esto desde hace muchos años y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. Toco madera, no me jubilaré. Oficialmente sí se puede jubilar, pero seguiré en esto todo el tiempo que pueda porque es lo que te hace levantar por la mañana y decir, bueno, voy a trabajar, qué gusto. Siguiendo un poco por ahí, usted, por ejemplo, para la gente que ahora mismo no tendría tan claro esa vocación, ¿qué le diría? ¿Qué consejo le daría a una persona que no tiene claro qué hacer, a qué dedicarse en un futuro?
Me estoy refiriendo a abogados, porque si me Claro. dedicara pues, no sé, a ingeniería industrial o a ingeniería aeroespacial, sería otra Sí, cosa. sí, sí. Pero en derecho, bueno, primero que te guste el derecho. Ahora, yo estimo que hay gente que le puede gustar el derecho hipotecario, o el derecho de mergers acquisition, derechos distintos, o de familia. Puede gustar. A mí no me gusta. Me gusta el derecho penal, pero el derecho penal tiene mucha envolvente social, personal, que al final te gusta en la facultad, pero para hacerlo penalista te falta una tipología personal que no es fácil. Yo no la tengo esa facilidad. Y entonces, pues le recomendaría que primero supiera o intentara saber qué es lo que le gusta. Porque yo recuerdo un alumno muy aventajado mío que hizo un máster, un alemán, vino al despacho como una especie de interno durante 3 meses y luego se fue a la notaría de su padre en Alemania y se hizo notario. No es igual notario en Alemania que en España, no hay tantas eh, horas de estudio para ser notario. Es una cosa mucho más fácil, entre comillas. Y entonces el derecho deportivo lo dejó. Pues ¿por qué? Porque posiblemente no le gustaba excesivamente litigar, que es una de las cosas que cuando uno es abogado de derecho deportivo puede elegir estar en un club, en una federación, en una entidad deportiva, no sé, de vestimenta, etcétera, no quiero hacer publicidad a nadie, o puede estar en un despacho. Entonces, el que está en el despacho tiene la necesidad de ser litigador o litigante. Y esto es una cosa que a mí me mueve todos los días. Estuve la semana pasada bueno, esta semana en Suiza, me voy a semana aquí otra vez y dentro de 2 semanas otra vez. Me gusta el litigio. Entonces hay que ver qué es lo que le gusta primero. Y una vez sepa lo que le gusta, si le gusta el derecho, qué tipo de derecho le gusta, y una vez le gusta el derecho y le gusta el deporte, ver dónde quiere ir. Yo tengo alumnos que quieren estar en federaciones, quieren estar en clubes. De hecho, ahora mismo, dos ex de mi despacho, uno está en el Castellón, otro está en el Rayo Vallecano. Y hay otros que están en FIFA, en UEFA, en la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, la FIFPro, Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, es decir, están en todo el mundo y hay que elegir lo que uno quiere ser. La elección es complicada porque muchas veces uno empieza algo y no le gusta. Entonces lo que tiene que hacer es, en cuanto se da cuenta que no le gusta, aguantar un poquito para hacerse un peculio y poder después saltar a otra cosa y saltar a otra cosa. No hay nada peor que hacer algo que le guste a uno, pero no lo que le gusta dentro de lo que le gusta. Es decir, le gusta el derecho deportivo y de repente uno se hace litigador o litigante y cuando llega al juicio no le salen las cosas, lee lo que está escrito, no tiene esa habilidad, esa facilidad, pues mejor que vaya a un despacho donde van a hacer estudiar por los contratos, por ejemplo, o a una federación o a un club. Cada uno tiene su forma de ser y su forma de enfocar las cosas. Por lo tanto, primero tiene que ver que le guste el derecho y le guste el deporte. Después, obviamente, ahora actualmente todo el mundo pide que tenga un máster en derecho deportivo, sí o sí. O sea, bueno, no es sí o sí, pero es un plus. El máster en derecho deportivo porque si no, no puedes. Y luego idiomas. A no ser que quiera trabajar en España o en América del Sur o en Iberoamérica, yo recomendaría idiomas. Tiene que hablar por lo menos, el inglés, obviamente, sí o sí, y luego, si se añade idiomas, mejor. ¿Cómo de importante, por ejemplo, hablar el inglés? Crucial, crucial el inglés, muy importante el francés. Y si tienes otros idiomas, mejor todavía. El alemán, el italiano, ya te digo ya si tienes el chino o el árabe, te amplía horizontes enormemente. Yo tengo 2 hijos, a mis 2 hijos lo único que les he dado, aparte de cariño y amor, es que estudien idiomas. Entonces, mi hija pequeña tiene 18 años y habla 4 idiomas perfectamente y ahora está estudiando un quinto y mi hijo mayor de 32 habla 7 idiomas. Entonces, y está estudiando otro. Es decir, que los idiomas, uno puede ser idiota en 20 idiomas, pero si uno es listo en 20 idiomas, hacia arriba. Entonces, el derecho internacional del deporte, esencial. Si uno se va a dedicar solamente al derecho nacional, sí. Pero el derecho nacional también tiene mucho de internacional, porque hay traspasos, y zapatos que se hagan en los idiomas y a veces tienes que saber. El inglés es primordial, pero no un inglés del colegio. Un Nativo. inglés, Nativo. no una falta de nativo, yo no soy nativo ni mucho menos, pero un inglés que tenga conocimiento de la gramática, conocimiento del vocabulario, conocimiento del vocabulario deportivo también, y luego los acentos son todos distintos. No es el mismo un inglés de Londres que un inglés de Middlesbrough o un inglés que hablan en Glasgow o que hablan en Liverpool.
Entonces es diferente. Yo no le daría mucha importancia al acento, sino más bien al conocimiento de lo que es el idioma en sí y poder transmitirlo de manera adecuada. Nosotros investigando hemos visto que a ti te encomendaron dirigir la cláusula de recesión de Neymar. Según pone en internet, te dieron como un cheque de 220 millones y 122 tú millones. te presentaste en persona. Sí, ¿Cómo fue sí. esto? Vamos ¿Cómo a te lo ver. plantean? Yo he hecho varios de estos, he hecho varios. He hecho, por ejemplo, el de Fabián Ruiz al Nápoles, he hecho el de Kepa al Chelsea, en los grandes, digamos, y he hecho mucho más en pequeños. Esto me llama el PSG y me dice, señor Crespo, tenemos noticia de que usted es un buen abogado en España y ¿Se estamos puede también saber quién te llama? PSG, Pero, la dirección general, ok. PSG. Y me llaman y me dicen, "Pues, tenemos entendido que usted sabe de esto, nos puede usted ayudar primero a un informe Mm. sobre las posibilidades de hacerlo. No voy a entrar aquí en disquisiciones legales porque es muy complicado. Aunque para mí no lo era, fue fácil. Y después me dice, ¿y usted nos puede ayudar a pagar la cláusula? Por supuesto. La cláusula, aquí personalmente, el jugador o con un poder alguien. Nos apoderó el jugador a su abogado, Marcos Mota, y a mí me apoderó el PSG con el cheque. Me fui con el cheque de 222 millones. La liga es el lugar donde hay que entregarlo, pero la liga pues no estaba por la labor, porque perder, creo que ese año se perdió, eh, creo que se fue o Ronaldo, o se iba Ronaldo, 2010, 19. No, 2000, esto es el verano de 2000, 7. 2017, 2018, eso es. que es, Entonces se iban ahí, entonces no querían que perder al que iba a ser el mejor jugador del Sí. mundo en principio. Entonces la liga se niega argumentando que no lo paga el club, sino lo paga una entidad. Bueno, la entidad que es dueña del club. Ujú. No quieren. Entonces, plan B, ir al Barcelona, cogemos un avión a Barcelona y en Barcelona le dijimos, aquí está el dinero. A la zona le hace falta dinero. le sigue haciendo falta. Y sigue haciendo falta, pero le hace falta dinero. Digo, pues sí, sí, Juan, lo aceptamos, pero no te podemos dar el CTI, el certificado de transferencia nacional, hasta que el dinero esté en nuestra cuenta. Claro. 220 millones no es que los lleves en una caja, sino que tienen que venir y el banco que lo envía, enviarlo, y el banco que lo recibe, mirar de dónde viene, por qué viene y cuáles son las circunstancias. No soy bancario, pero yo sé que hay esos problemas a veces. A veces recibo también yo facturas del extranjero y mi banco dice, ¿esta factura? ¿Por qué? Digo, te voy a explicar de por qué he cobrado esa factura. Pues mira, he hecho este pleito, he ganado este pleito, etcétera. Entonces hicimos el plan B. Y tenemos el plan C, que si el Barcelona no hubiera aceptado, hubiéramos ido a FIFA a entregar el dinero a un notario y decirle, oiga, tenemos el dinero al notario, la liga no ha aceptado, tampoco Barcelona, pero el jugador tiene que jugar. Y la FIFA obligatoriamente tiene que dar lo que se llama CTI provisional para que juegue. Y bueno, nada más eso. De momento estoy con el récord todavía del mundo Sí, sí. de cantidad y creo que voy a tardar durante algunos años más en que ese récord sea batido. 222 millones es importante. De hecho, es el fichaje que rompió el mercado, por así decirlo. A partir de ahí se A disparó el partir de mercado. ahí, sí, se rompió el mercado, voy a fichajes de 120, 130, pero, Coutinho, pero ya Melé. no creo que llegue a tanto. Ya creo que ahora se han apaciguado las aguas. Me sorprende que 8 años después siga siendo el fichaje más caro, teniendo en cuenta pues, la irrupción de Arabia Saudí, todo esto, ¿no? Al final. Pero es que es un fichaje terriblemente importante. Yo me acuerdo que cuando me preguntaba la prensa, decía, este fichaje es muy importante, ¿no? Digo, sí, es importante ahora, pero también era importante cuando el Real Madrid le puso la cláusula a Mijatovic. Parecía que nadie le ponía a poner una cláusula a Mijatovic, porque la cláusula es tremenda para la época. Ujú. Y así, y fueron cada vez más, y a Kepa, pues a Kepa creo que fueron 80 millones a 80 millones, Kepa, y un portero 80 millones. Es decir, las cosas iban subiendo. Así que yo creo que el fichaje este fue el fichaje detonante para más, pero también detonante para menos después. Uno de los casos que también llevó, que se sale un poco de lo que voy a explicar, fue un caso con Messi y le quitó una sanción de 4 partidos con la selección argentina, ¿puede ser? Sí. Messi estaba sancionado por la FIFA por haber dicho la concha de tu madre. La concha de tu madre sabemos todo lo que significa. Y bueno, pues la AFA me contactó para decirme qué es lo que pasa con eso, qué podemos hacer. 4 partidos, le quedaban 4 partidos a Argentina, iba sexta en el bueno, en la clasificación del Mundial 2018, y si no se clasificaba quinta, pues no podía, tenía que hacer sexta, lo que se llama un playoff, un GP. Ajá, sí. Y bueno, era complicado y querían sí o sí.
y ganamos los 4 partidos y pudo jugar 3 porque el primero ya lo cumplió mientras estábamos haciendo la apelación y conseguimos ganarlo en la apelación. Sí. En... Es largo de contar la Sí, apelación, sí. fueron 8 horas de apelación, por tanto no voy a estar aquí 8 horas contando, pero fue interesante ver cómo defendimos el caso, los abogados de la AFA y yo, donde se consiguió demostrar que no había dolo diciendo esa palabra, que no era una cosa contra el árbitro y que el árbitro entendió lo que dijo y por eso no lo puso en el acta, entendió. La FIFA dijo que el árbitro brasileño no entendía y por eso sancionó. El árbitro brasileño había apretado 150 partidos entre femenino y masculino, sub-17, sub-18, sub-20. Y claro, un brasileño, ¿qué puede arbitrar en la Conmebol, en Sudamérica? Solo los 9 equipos de la Conmebol que hablan español. Es decir, él nunca podía arbitrar un partido brasileño, salvo en Brasil. Pero cuando son internacionales, tienen que ser en español, por lo tanto debe saber español. Y además, el idioma oficial de la Conmebol es español. Entonces, con todo esto, conseguimos convencer a los 5 jueces que había ahí y en apelación en FIFA y conseguir el que pudiera jugar. De hecho, jugó 3 partidos y ganó creo que 2 y empató 1 y ya se clasificó para el Mundial. Podríamos decir que Messi jugó el Mundial de Rusia y Argentina lo jugó también, gracias a usted. No, gracias. Digamos que pusimos el granito de arena. ¿Te dijo algo Messi o te escribió por saber? No, no, él estaba en línea, en el videomarcador de 3 metros por 3, enorme. No, yo la verdad es que acostumbro un poco a hablar con los clientes, un poquito, salvo para cosas muy concretas. Yo solo dije que tenía que decir que sí, que lo había comentado, esas palabras estaban dichas, pero que no era para insultar al árbitro. De toda tu experiencia y de toda tu carrera habrás conocido personalidades muy varias dentro del Distintas, mundo sí. del deporte. ¿Cuál remarcarías por encima de todas? ¿Qué te ha sorprendido que digas tú, "Ostras, pues no me esperaba que esta persona fuese así"? ¿Para bien o para mal? Ambas. Sí, para mal no puedo decirlo, Vale. obviamente. O sea, a mí me han dicho muchas veces que tenía que escribir un libro. Digo, no, tendría que yo morir y después publicarlo, o tenía yo que matar a unas 300 personas, más o menos. No, anécdotas hay muchas, son muchas. Por ejemplo, no sé, Mendieta, que parece un tipo serio, Ujú. es un tipo muy cachondo. Entonces, cuando ficha por el Middlesbrough, entramos en el aeropuerto creo que era Gatwick, y luego íbamos a ir a Middlesbrough, llegamos desde Valencia, desde Valencia, no, desde Roma, porque sí, estaba fichado por la Lazio. Entramos ahí no sé cómo los periodistas se enteraron, había más de 200 periodistas y en la lista estaban Mendieta y Crespo. Y Crespo había fichado por el Chelsea. Entonces, Mendieta sale primero, yo estaba haciendo llamadas por teléfono, creo, así un poquito trabajando, y le pregunta a Mendieta, que lo reconoce, Mendieta, ¿y Crespo está contigo? Y él me mira, se ríe y dice, sí, Crespo es el de ahí detrás de mí. Entonces me miran todos y dicen, sí, soy Crespo, pero soy el abogado, no el futbolista. Bueno, anécdotas muchas, de mucho tipo. En China, en Ucrania, o sea, en China, por ejemplo, lleva un equipo que se llama Shanghai Shenhua y, y bueno, lleva un caso contra Drogba y Contra después, Drogba. sí, y después tuvimos un caso contra Anelka. En Hostia. el primero estaba el dueño y en el segundo ya no estaba el dueño. Digo, ¿dónde está el dueño? Y me dijeron, ya no está. ¿Quién es el dueño ahora? Pues ahora el dueño es el Estado o la ciudad de Shanghai, etc. Nunca se supo dónde estuvo este señor. Desapareció y era un tipo que, no digo que fuera amigo mío, pero que había ido a China 3 o 4 veces, había estado en contacto con él, en fin, desaparecido. Y luego, pues, gente compleja, gente rara, en todos los aspectos. Luego, gente muy buena, me gusta mucho cómo es butragueño. Sí. Y luego una anécdota que me hizo mucha ilusión es que cuando en una inauguración de una revista deportiva, que no recuerdo cómo se llama, que creo que ha durado muy poquito tiempo también, estaba homenajeado Vicente del Bosque y bueno, cuando estaba cansado, llegaba de hacer unos bolos en Arabia o en Emiratos, y estaba cansado, pero digo, antes de irse, señor del Bosque, hacemos una foto juntos. Y me dice, sí, por supuesto, Juan de Dios. Yo no había hablado con él nunca en la vida. Digo, ¿cómo me conoces? No, no, es que te leo en el Marca Qué y me bueno. gusta lo que escribes. Entonces me dio una ilusión especial que la gente, yo escribo en algunos periódicos y escribo para que el derecho deportivo sea entendido. Entonces lo intento, pues eso, manejar de una manera
adecuada para eso y recomiendo un libro cada vez también, al final, y me hizo mucha ilusión. Y de ahí tengo, bueno, no, no puedo contarlas, es que no puedo contar las notas, hay muchas anécdotas de gente viva todavía. Eh, Supongo que tú al ser de Valencia eres valencianista. Yo soy nacido en Madrid, Nacido en Madrid. pero soy valencianista. Soy Sí. valencianista, tengo un número de socio 2.900 y algo, que lo he renovado justamente hoy. Y mi hijo me preguntaba, dice, papá, a ver si cuando vayamos al nuevo estadio nos ponen en sitios distintos, ¿no? Porque el estadio no es el mismo que va a ser ahora. Ahora estamos juntos los dos al lado del palco, en tribuna central. Y bueno, sí, valencianista. Pero no voy a hablar de Valencia. Vale, vale. No me hagas preguntas sobre Valencia que no voy a hablar. Bueno, está ilusionado un poco esta temporada, cree que puede... No, ni ilusionado ni no ilusionado. El fútbol, cuando uno lo conoce por dentro, tiene que ilusionarse a momentos. A momentos. Cuando llega el momento, pero no ilusionarse de manera genérica. Vamos a vivir, como decía Simeone, partido a partido, pues lo mismo aquí, partido a partido. El caso Negreira, visto desde la perspectiva de un abogado deportivo, ¿cómo de grave es? Bueno, te voy a decir una cosa. Como abogado en general, no deportivo, no se puede hablar de casos que no conoce uno. Ok. O sea, yo no tengo conocimiento alguno de qué se está haciendo, de cómo se está haciendo, solamente sé que está imputado, etcétera. Pero hablar de esto es como si un cirujano le pidieras que operara sin haber visto al enfermo. Oiga, ¿qué le pasa a este enfermo? Pues no lo sé. ¿La anestesia hay que poner? Pues no lo sé. ¿Qué enfermedad tiene? Pues no lo sé. No, no lo puedo decir porque no lo sé. Claro. Sinceramente, hay que ser sincero en esto. Yo le llamo los predicadores. Los predicadores son los que predican y hablan de cosas que no saben. Yo nunca predicaré de cosas que no sé. Me puede hablar de cine, literatura, teatro, fútbol, deporte en general, un montón de historia, la historia en general también, la historia de la Segunda Guerra Mundial también. Todo eso me puede preguntar que voy a lanzar todo, lo que haga falta. Pero de lo que no sé, y de derecho y deporte también, pero no puedo hablar, lo siento. No quiera, sino porque por no sé. supuesto, es totalmente respetable. No sé. Usted está trabajando también en la Junta de Accionistas del Sevilla, Sí. viendo cómo se ha gestionado el club este último año, estos últimos tres temporadas, que ha generado muchísimo revuelo en la propia ciudad y con la propia afición. ¿Usted cómo lo ha visto? Bueno, yo tengo dos sombreros, como dicen los ingleses, dos sombreros en el Sevilla. Uno, el primero, soy representante del grupo que llaman Los Americanos, que era un grupo que entró en bancarrota y que fue recuperado por una agencia muy importante de seguros, con sede en varios lugares de Estados Unidos. Estuve hace poco con ellos en Nueva York, en la sede central, y tienen el 14% más de las acciones. Y entonces, pues están ahí aterrizados sin saber de esto. Entonces me contratan a través de otro amigo mío, abogado en Dubái, que les dice, bueno, aquí para España, Juan de Dios, tiene que ser. Y nada, he ido a dos asambleas nada más, una en enero, otra en marzo, y estoy llevando los asuntos, con los pleitos que tienen contra nosotros, pleitos de José María del Nido, el padre, pleitos de gente que está ahora en el Génova y que el Génova había sido, digamos, había entregado el dinero a los americanos, los anteriores americanos, no estos de ahora. Después tengo un montón de pleitos, habrá 7 o 8 pleitos ahora mismo. Ese es el primer. Entonces, no puedo hablar más que de esto. Y luego, lo segundo, yo soy abogado de Sevilla desde, no para temas, digamos, locales, pero para temas internacionales. El TAS, la FIFA, la UEFA, cuando hay alguna cosa que les interesa que yo vaya, empecé con El Nido padre, y antes incluso, empecé con ellos y bueno, he ganado muchísimos casos y con la nueva directiva también he ganado algunos casos recientemente y ahora tengo un caso incluso pendiente con esto. Entonces tengo una doble sombrero, doble titulación, y que es uno soy abogado de Sevilla en los temas internacionales que me piden que les ayude cuando tienen abogados extraordinarios. Entonces hay casos donde dicen, bueno, aquí les hace falta un expertise especial. Y entonces ahí saco yo. Por ejemplo, el último caso acabado, pero no el pendiente, el acabado fue el caso del jugador Ñañó, el jugador
Joris Ñañón, que es un tipo que pesaba 92 kilos, 82 kilos, 92, no, claro, unos kilos y después pasó a 122 kilos, tuvimos que despedir. Bueno, pues lo ganamos en FIFA, que lo llevaron ellos, salvo de Sevilla, muy buenos, y luego lo llevaron al TAS porque apeló la parte contraria. Y el TAS es, Tribunal Arbitral del Deporte, es un poco mi niño querido, porque hago mucho Tribunal Arbitral del Deporte, muchísimas apelaciones o procedimientos ordinarios, que son los que no van por apelaciones, sino que van por contratos firmados. Y entonces no puedo hablar más que bien de Sevilla. Otra cosa es que el balón entre o no entre. Eso ya no es culpa mía y yo hago lo posible. En cuanto a los americanos, pues estamos con el consejo actual y veremos que con la temporada nueva, con el fichaje de Antonio Cordón, que ha sido cliente mío en muchas ocasiones. Antonio Cordón es un gran profesional. Yo pienso que Antonio Cordón le va a dar una pequeña revolución y que podemos tener un Sevilla que vuelva a las andadas anteriores. Antes estábamos comentando que lo del Mundial de Clubes, que usted lo ha estado viendo, ha ido a la inauguración incluso. ¿Cuál es su opinión sobre la competición? ¿Qué se habla en la propia FIFA sobre la Bueno, competición? ¿Le ven la futuro? FIFA está encantada de Sí. la competición, obviamente. Los que no están encantados son la FIFPro, por ejemplo, la O, Federación Internacional o- de Futbolistas Profesionales, y también las ligas profesionales, algunas, no todas, algunas ligas profesionales que tampoco están de acuerdo, porque dicen que eh, hace que el calendario sea excesivo. Uno, para los clubes, dos, para los jugadores. Yo tengo mi idea sobre eso, pero no la voy a decir porque no, vamos a hablar solo del Mundial. Yo estuve en el primer partido Inter lleno, Miami. entre Miami contra Al Hilal, Mm. partido absolutamente, digamos, flojo desde el punto de vista técnico, pero con Al Hilal ya le vi yo cosas y creo que mereció ganar con facilidad al equipo de Messi. Ahora lo hemos visto que está Sí, sí, que le ganó al hacia City. arriba y hoy juega contra Fluminense con posibilidades de ganar y plantarse en semifinal, un equipo saudí. Complejo. Y si no, será Fluminense, también un equipo brasileño. Escribí sobre eso hace un par de semanas, sobre que los equipos brasileños iban a dar guerra porque están en la primera fase de su campeonato. Han hecho un parón y después la segunda fase, es decir, apertura y clausura. Y de hecho, dos están en cuarto de final. Tanto algo hay de eso. Y luego sí, los europeos que son fuertes de por sí. O sea, algunos han sido eliminados, pero son fuertes por sí. Todavía está el PSG, el Bayern de Múnich, el Dortmund, el Real Madrid. Han sido eliminados el Inter y Manchester City. O sea que allí hay. Y a mí me ha gustado el primer partido, la inauguración, toda la parafernalia. El día anterior hubo en Miami Beach una cosa de drones donde fue espectacular, con figuras de futbolistas haciendo jugadas. Espectacular, espectacular. La FIFA se hace muy bien eso. Y luego fui a ver un partido en Nueva York un martes a las 12 del mediodía en un estadio complejo, el estadio del MetLife, donde juegan eh, los del fútbol americano, el equipo de Nueva York de fútbol americano. Los Giants. Giants, juegan ahí. He visto 3 o 4 partidos de los Giants en mi carrera para ver lo que era esto. El estadio es enorme, es un estadio de 65.000 o 70.000 personas, muy grande, y había 35.000 personas. En un martes a 12 de mediodía, me gustaría que aquí pusiera un partido un martes a las 12 de mediodía y que hubiera 35.000 personas. Ni la selección española, Mm. seguramente. Entonces, yo creo que es un éxito y hay una media de 65% más o menos de partidos, de público en los partidos, y ahora los cuartos de final están llenos, el final va a estar lleno, el final está lleno. Yo no entro a juzgar sobre los partidos y la posibilidad de que jueguen más partidos jugadores de fútbol, ni que los clubes jueguen más, pero los clubes están encantados. Económicamente a los clubes les ha venido un oxígeno enorme. Creo que Real Madrid actualmente, en estos momentos, ha ganado ya 57 millones o así. Que un club con Al Hilal, que es rico. Pero un club como el Fluminense o el Palmeiras. El Fluminense y Palmeiras, que se lleven, no sé, 30 millones, para ellos salva la vida. Y bueno, y el Oakland, que se llamó creo que 5 o 6, el Oakland, no estamos Y luego hay una cosa también desde el punto de vista deportivo, que lo estamos viendo ahora con la confrontación entre equipos de varios lugares que no se van a ver nunca. Y se van a ver en la Copa del Mundo. ¿Qué ocurre? Que hemos visto que los brasileños están fuertes, hemos visto que la Liga está fuerte, hemos visto que no ha sido fácil, salvo un partido o dos que han sido fáciles contra el Auckland, pobrecitos. El Auckland va a aprender. Ujú. Y yo cuando me preguntan esas cosas, le digo, mira, yo recuerdo el segundo mundial que vi,
en televisión. El primer mundial fue el de México 1970, pero el segundo 74 lo vi ya en muchos partidos y ya no en blanco y negro, sino en color. El 9-0 de Alzaire, 9-0 Alzaire. Bueno, ahora no hay ningún equipo africano que ha recibido 9-0 en la Copa del Mundo. Ninguno, ¿no? ¿Y por qué? Porque había un equipo nada más y ahora hay 5 equipos. Bueno, hay en uno, la Copa del Mundo, uno brasileño ¿eh? que recibió un 7-1, 7-2 Bueno, en ya, pero eso 2014. fue una cosa que Brasil no marcó nada y Alemania marcó Sí, todo. sí, Eso es excepcional. Pero hablo de equipos africanos, sí, sí. equipos asiáticos. Ya no reciben esas goleadas en la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque ya están más cercanos, juegan más en la Copa del Mundo sus equipos nacionales. Y los equipos de clubes están jugando ahora esta primera y van a estar mucho más cercanos a nosotros en los próximos, bueno, hay Copa del Mundo cada 4 años, pues dentro de 8 años posiblemente, o corta Copa del Mundo, otro equipo saudí, un equipo brasileño, un equipo asiático, un japonés, un chino, no sé, chino no, pero un japonés podría llegar. Y los japoneses han sido eliminados también con dificultad, no ha sido fácil ganarles. Creo que es bueno para económicamente y deportivamente. ¿Usted piensa que va a sobrepasar a la propia liga o incluso a la Champions, una No, competición como Mundial de no, vamos a Clubes? ver, son cosas distintas. La Champions está quejándose de la UEFA de que esto le quita eh, su público, pero yo creo que son cosas diferentes. A uno le puede gustar, a mí me gusta la música clásica, la música del siglo XVI, me gusta el rock and roll, me gusta la movida, me gusta... Lo que no me gusta es el reggaetón, lo siento mucho, pero me gusta mucho todo eso. ¿Tiene alguien que elegir? No, No, a mí cuanto más me den, más posibilidades, mejor, mejor. A mí me gusta que haya posibilidades de ver equipos que luchen por la Copa del Mundo, no esa pequeña Copa del Mundo entre 8 que se acaba enseguida y que juegan 2 partidos nada más, final y final un equipo europeo. No, no. que haya algo más de tensión deportiva, me gusta. Y yo voy a ver por ejemplo, la Champions, la ve todo el mundo, pero es que me acuerdo cuando empezó la Copa UEFA o después la Europa League, la gente dice, bueno, la Europa League no sirve para nada. Bueno, pues la Europa League la ve mucha gente y los partidos se llenan. Oh, la conference, esto no sé qué, la conference la B. Es un equipo, es una cosa de tercera categoría, no. No sé, la final Chelsea-Betis estuvo llena, Sí, sí. los partidos semifinales estuvieron llenos. Es decir, que al final, cuando tú al aficionado le das cosas buenas, los va a ver. Recuerdo cuando hasta el año 84, la Copa, perdona, los Juegos Olímpicos eran nefastitos, ¿no? A partir de Los Ángeles 84, cuando lo coge un americano y le da la vuelta, yo estuve en París año pasado, en París 24, me pasé 10 días ahí viendo 7, 8 deportes. Puedo decir que estuve encantado. Estuve también en 2012 en Londres, encantado. Si le da al público cosas, yo soy capaz de ver cosas que habitualmente no voy a ver. Gimnasia rítmica, vi waterpolo también, waterpolo que me gusta mucho. Y lo vi con un señor que era uno de mis ídolos de cine, Spike Lee. Spike Lee Sí. estaba allí y me ve a mí animar y decir esto, otro, y me dice, ¿pero usted entiende esto? Digo, sí, dice, mi primer partido de waterpolo, ¿me puedo explicar? Entonces le estuve explicando a Spike Lee el tema del waterpolo y me dice, ¿cuál es la mejor para usted? Digo, mira, para usted es la The Black Lady, la negra que es portera vuestra. Está parado todo, pero voy a decir una cosa, está parado todo ahora. En segundo tiempo, el cansancio se va a hacer notar. Las nuestras mejor paradas. Efectivamente, España ganó por 4 o 5 goles y si vamos a ser campeones, fuimos campeones. Y luego dice, ¿sabe usted mucho eso? Sí, un poquito sé, soy abogado deportivo, no sé cuántos. Y bueno, ya sabe quién soy. Digo, sí, sí, Spike Lee. Y te voy a hacer una foto con usted. Y voy a hacer una foto y me dice, no, no, vamos a ver. Yo soy el cineasta, yo haré la foto. Y Spike Lee, tengo un selfie de Spike Lee hecho por Spike Lee. Porque es el zapatero son zapatos, ¿no? Casi me dijo eso, aunque no lo dijo de manera directa. Un tipo que era un tipo que yo apreciaba mucho como cineasta y que como persona también me da cuenta que es una gran persona. Sí. ¿Su película favorita? Tengo varias, varias. Me gusta mucho el western a mí. Tengo El hombre que mató a Liberty Balance, de Ford, y tengo de Mankiewicz, El día de los tramposos, con Henry Fonda y Kirk Douglas. Y luego una que me gusta mucho, 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 es una que se llama El día de la marmota, Sí. donde cada día Bill empieza Murray. de nuevo, con Bill Murray. Esas tres me gustan muchísimo, muchísimo. Y luego puedo decir centenares más de películas, pero esas tres tienen algo especial para mí. El último, ya el acabar el western no el western en sí,
sino el oeste. Cuando llega ya un político y no un pistolero, que es el pistolero que mata, John Wayne mata al malo, pero es Stewart el que se lleva todo el mérito porque ha matado al pistolero, pero dice, ya es la última vez, voy a hacer leyes para que no, la gente no se mate. El político, dice, el oeste se acaba, no como película, sino se acaba como última frontera, la frontera del oeste. Interesante. Luego, el humor que hay en Mankiewicz, que es un grandísimo director, uno de los mejores, en El Día de los Tramposos, las actuaciones de todo el elenco increíbles, Henry Fonda y Kirk Douglas, por supuesto, por encima, y el final, que nos va a contar, que es un final, eh, bueno, que tiene un interés sociológico, ¿eh? Y luego la reiteración de la vida una y otra vez, y cómo uno, con tiempo, que es lo que quiere decir al final de esa película, con tiempo puedes saber hablar chino, puedes tocar música al máximo nivel, porque este hombre que es un inepto y un idiota y que no le cae bien a nadie, cada día que se levanta a las 7 de la mañana, o a las 6, más o menos 6 o 7 de la mañana, creo que a las 7, se despierta y empieza el día de nuevo para él. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues aprender cosas, aprende idiomas, aprende todo lo que puede aprender sobre la chica que le gusta, etcétera. Entonces, eso también no es solo cine, el cine no es solo cine, es también intentar hacernos ver cosas más allá del simple pantalla. Y luego nos gustaría que nos dijera cuál es el mejor consejo que le han dado. Bueno, hay muchos consejos, pero como uno siempre habla de sus padres, mi padre falleció cuando yo tenía 16 años, en un accidente de tráfico, es una tragedia. Siempre me decía, era Yesaire. Yesaire es el que hace las paredes lisas, alisa las paredes. No sé si existe ya este trabajo o no, pero bueno, había un trabajo llamado Yesaire que alisaba las paredes para que tú, Juan, siempre recto, como las paredes, recto. Y no voy a contar cosas que me han ocurrido en el mundo del fútbol, pero yo siempre recto, es decir, siempre intentando ser un profesional, rectitud y nada de engaños. Bueno, algún engaño en los pleitos, sí, pero porque hay que intentar sacar Sí, sí. oro de donde sea, ¿eh? Y por último, que nomines a una persona para que venga a hablar con nosotros, la que tú quieras, De deporte, de derecho. de lo que tú quieras. Una persona que crea que Wow, tiene una historia buena que contar. wow, wow, wow. Me habéis cogido en fuera de juego totalmente, si puedo decirlo. En fuera de juego. Diría alguien de cine, pero claro, no sé si os va. A ver, Spike Lee va a estar complicado. No, va a ser complicado, no, tiene que ser alguien en España. Alguien en España. Bueno, Antonio Banderas sería bueno si estuviera aquí en España viviendo. Estos días está en España porque está en Marbella, en principio, o en Málaga. A mí me cae bien y además es fan del Málaga. Yo cuando era abogado del Málaga nos encontramos cuando Málaga llegó a cuartos de final de la Champions League. Me gustaría. Y si no, hay un tipo que, Carmelo, ¿cómo se llama de apellido? Un gran actor, Carmelo, ¿cómo? Carmelo, ¿cómo? No, no, ¿cómo se llama Ah, el vale, apellido? vale. Hizo una película muy buena, iba por los pueblos de Cantabria, del norte de España, con una pelota y, y se hacía de portero, y lo pongo aquí, el que me marque un gol, le pago algo, si no me marcas un gol, me tienes que pagar, algo así. Entonces iba con su pelota en las porterías de los pueblos, Ujú. eso, Carmelo Gómez, Gómez, vale. Carmelo Gómez. Yo creo que tiene que dar mucho juego, mucho juego. Pues Juan de Dios Crespo, Gracias A por tu vosotros. tiempo. gracias. Ha sido un placer tenerla aquí, explicarle, que nos explique sus anécdotas, Bueno, algunas solo, no puedo Sí. todas. Es una pena que no nos haya podido explicar todas, porque seguro que tiene para dar y regalar. Ya he dicho, o se publican después de mi muerte o mato a un centenar de personas para que no. O bueno, y la familia, o sea que no puede ser. Yo no soy un asesino y espero vivir muchos años. Pero bueno, me han propuesto muchas veces escribir anécdotas, escribo artículos y haré un librito con los artículos que he escrito, los mejores, pero los anécdotas de uno mismo. Un amigo mío dice, Juan, las escribimos y quitamos los nombres. Digo, todo no tiene ningún interés, nadie va a comprar algo. Y fulano Mm. X hizo esto. No tiene interés. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por Muchas venir. gracias de nuevo. Fantástico.